Imagina. Oscuridad. Oscuridad total. Tus ojos están abiertos, pero no importa. La cueva parece segura desde fuera, pero dentro hay respiraciones. Alguien duerme. Alguien espera. El fuego es ceniza. No hay calor en tu cara, solo aire húmedo y un olor. No sangre todavía, no. Sudor. Sudor de miedo. En el silencio algo gira. Una piedra se arrastra. Una respiración se corta. Y tú entiendes esto. El peligro no está fuera. Está en el mismo lugar que tú. Hollywood te mintió. Te dijeron que el humano de la Edad de Hielo era un guerrero noble. La tribu, una familia. Todos confiaban en todos. Número. La arqueología cuenta otra cosa. Doble golpe en los cráneos, agujeros de lanza en las costillas, huesos rotos, carne arrancada, médula extraída. Y todo por la misma mano. Esto no es un accidente. Esto es un protocolo. Matanza sistemática, análisis repetitivo, consecuencias biológicas de decisiones conscientes. En la Edad de Hielo, el monstruo no estaba. En los cuentos estaba sentado junto al fuego. Suscríbete, porque la oscuridad no estaba solo fuera. En las mesas de homicidios modernas hay una regla. Las primeras 24 horas. Si no encuentran al autor en ese tiempo, el archivo se enfría, las pruebas desaparecen, la memoria se nubla, ahora retrocede. 430.000 años. No hay escritura. No hay policía. No pasaron 24 horas, pasaron 100.000 años. Y todavía tenemos un asesinato. Cráneo 17. Huesos encontrados en las profundidades de España, en un pozo llamado Cima de los Huesos. Pero estos no son huesos ordinarios. Hay 2 fracturas hundidas en la frente. Y el mismo objeto, el mismo ángulo, el mismo movimiento intencional. Cada golpe es mortal por sí solo, pero el atacante no paró. Golpeó una vez, esperó y golpeó de nuevo. Esto no es reflejo, esto es una decisión. El informe forense del asesinato más antiguo conocido es este. El primer evento de violencia con intención de matar detectado en el registro fósil de homínidos. Y ahora la pregunta es, si alguien aprendió a matar intencionalmente hace 430.000 años, ¿pudo aprender también a repetirlo? Cuando la gente escucha las palabras asesino en serie, su cerebro dibuja un perfil moderno. Ciudad, anonimato. Un autor que queda a unos pasos detrás de la policía. Asesinatos repetitivos por satisfacción psicológica. Pero en la Edad de Hielo, esta definición colapsa. Porque no hay ciudad y no hay multitud para perderse en la calle. Hay un clan pequeño, 15 quizá 20 individuos. Todos conocen a todos. Todos conocen el olor de todos. Alguien mata en este entorno y nadie se da cuenta. Imposible, ¿verdad? Aquí la evidencia arqueológica ofrece una posibilidad oscura. Quizás el autor no se escondía. Quizás era visto, pero nadie lo detenía, porque él era el mejor cazador del clan. Era el guerrero más fuerte o el chamán más temido. Hay una verdad antropológica. Si matar no es ilegal, alguien que disfruta matando no es un criminal. Se convierte en un activo valioso. Hablando en términos modernos, la psicopatía no es un defecto, es una ventaja de supervivencia. La falta de empatía no es un problema en una tribu, es la solución. Porque para matar al enemigo no se necesita emoción, se necesita cálculo. Este conocimiento costó caro. Lees esto en 8 minutos. Ellos lo intentaron durante 8.000 inviernos. Ahora imagina una cueva. Irak, Shanidar. Hace unos 50.000 años. Dentro vive un neandertal, de unos 45 años. Esta edad es extraordinaria para esa época. La mayoría muere a los 35 años. Pero este hombre está vivo. Hay una herida profunda en su 9ª costilla izquierda, parcialmente curada. Una herramienta perforante entró, casi llegó al pulmón y luego salió.
La arqueología experimental intentó reproducir esta herida. Usaron diferentes armas, probaron diferentes ángulos. Resultado: un arma de baja energía cinética, probablemente un lanzador de lanzas llamado Atlatl. Pues ángulo hacia abajo. ¿Qué significa esto? El atacante estaba en alto, o en una colina, o de pie, la víctima en el suelo. Quizás estaba sentado, quizás huía. El punto crítico es este: la forma, dirección y profundidad de esta herida no se explican por accidente. Tampoco es ataque animal, porque los animales no usan lanzas. Esto es un evento de violencia entre personas, y algunos investigadores sugieren una posibilidad más oscura, quizás entre humanos modernos y neandertales, el primer asesinato entre especies. Sin embargo, la pregunta real es: ¿este hombre vivió? La herida sanó, es decir, no fue asesinado. ¿Entonces es un intento de asesinato? ¿O parte de una cadena de violencia mayor? No podemos responder, pero el hueso está ahí. La herida está ahí. Y el agujero no miente. Que la verdad más oscura de la prehistoria no está en los asesinatos individuales, sino en las matanzas sistemáticas. Infanticidio. Matar bebés. Visto con estándares morales modernos, esto es terrible. Pero visto con la lente paleolítica, esto es un algoritmo de supervivencia. Los recursos son limitados. El invierno es largo. La madre no puede dar leche. El bebé nació enfermo. O simplemente es una niña y el clan necesita cazadores varones. Las estimaciones arqueológicas dicen: entre el 15 y el 50% de las muertes infantiles del Neolítico y Paleolítico son asesinatos intencionales. Es útil repetir esto: 1 de cada 2 bebés, quizás más, fue asesinado por la madre, por el padre o por las mujeres ancianas del clan. Esto es asesinato en serie en su definición moderna, porque el mismo individuo en un tiempo determinado mata a más de una persona. Pero la motivación no es patológica. Esto es un protocolo, una ingeniería social, control de población, optimización de recursos, y nadie llama a esto asesinato, porque la víctima aún no ha entrado en la categoría de humano. Aquí entendemos esto. La definición del acto de matar depende del contrato social. En la edad de hielo, algunas muertes son invisibles, no cuentan, y esto no las hace menos reales, solo las hace menos registradas. Ahora vamos al canibalismo. España, Cueva de Grandolina. Hace 800.000 años, los arqueólogos encuentran huesos humanos, pero estos huesos no están enterrados. Están en un montón de basura, mezclados con huesos de animales. Y tienen marcas de corte, marcas de raspado, marcas de rotura, como carne procesada por el mismo carnicero de animales. Tejido muscular arrancado, separado de las articulaciones, huesos largos rotos, médula extraída. Esto no es solo en un lugar. En Francia, Moulin-Guercy. El mismo proceso. Huesos humanos procesados como restos de comida. Término arqueológico: canibalismo gastronómico. Es decir, los humanos fueron consumidos para comer. ¿Pero por qué? ¿Hambre? ¿Hambruna? No, porque en las mismas capas hay restos de ciervos, caballos, mamuts. Había comida. Sin embargo, se consumió carne humana. Entonces, ¿cuál era la motivación? Algunas teorías dicen ritual, otras dicen falta de respeto al enemigo. Pero hay otra posibilidad. Quizás fue solo una preferencia. Quizás algunos individuos eligieron comer carne humana porque podían, porque nadie lo impedía. Y esta elección se repitió, porque los huesos pertenecen a más de un individuo. Diferentes edades, diferentes sexos, un proceso sistemático. Si un solo autor hizo esto, entonces tenemos un comportamiento de asesinato repetitivo, pero no podemos saberlo, porque los huesos no tienen nombre. Alemania, Cueva de Ovnet.
Periodo Mesolítico. Hace unos 12.000 años. Cuando los arqueólogos encontraron 33 cráneos. Solo cráneos, no hay cuerpos. Los cráneos enterrados en 2 fosas, colocados con cuidado, algunos decorados. Pero lo interesante es esto: la mayoría mujeres, la mayoría niños, y casi todos tienen marcas de trauma craneal, hueso roto, grietas causadas por golpes. Esto no fue una guerra, porque en la guerra mueren los hombres jóvenes. Esto fue una masacre, violencia organizada contra individuos indefensos, y después un ritual, cráneos escondidos. Quizás era un trofeo, quizás una muestra de miedo, quizás solo un hábito. El punto crítico es 33 personas, en el mismo lugar, asesinadas de la misma manera. Si esto es un ataque grupal, entonces, ¿quién es el responsable? ¿Un líder? ¿Un clan? ¿O fue solo un individuo? La arqueología no puede responder, pero los fósiles son claros. La matanza no ocurrió una vez, ocurrió en serie. Este conocimiento costó caro. Lees esto en 8 minutos. Ellos lo intentaron durante 8.000 inviernos. Ahora miremos la prueba más oscura. Sudán, Jebel Sahaba, hace entre 12.000 y 14.000 años, un cementerio. 61 individuos enterrados. Y los científicos detectan muerte violenta en el 40% de estos individuos. Puntas de flecha, clavadas en los cuerpos, marcas de golpes en los cráneos, cortes en los huesos. Y este no es un evento único, porque los entierros se hicieron en diferentes momentos. Es decir, la violencia se repitió. Quizás durante meses, quizás durante años. Un clan fue atacado constantemente, o atacó constantemente. Esto era una guerra organizada, basada en protocolo. Las armas estaban preparadas, los objetivos seleccionados, los ataques cronometrados, y el número de muertos aumentó. 40%, 2 de cada 5 personas. Por violencia. Este número es más alto incluso que en las guerras modernas. En la Segunda Guerra Mundial, la tasa de muerte civil fue del 15%. Aquí es el doble. En Jebel Sahaba, morir no era normal. Morir era inevitable. Y alguien planeó estas muertes. Las repitió. Las sistematizó. Si esto no es un asesino en serie, es al menos un protocolo de matanza en serie. ¿Y qué hacía la sociedad? En un clan pequeño de 15 personas. Si alguien mata, nadie se da cuenta. Claro que se dan cuenta. Pero ¿cuál es la reacción? No hay sistema legal moderno. No hay policía. No hay tribunal. Solo hay decisión grupal. Y la decisión grupal es mayormente pragmática. Si el individuo que mata es valioso, se protege. Si no vale nada, se expulsa o se mata. Y los antropólogos han encontrado esto en estudios sobre comunidades pequeñas. La violencia dentro del grupo se castiga cuando amenaza el poder del grupo, pero se recompensa cuando fortalece al grupo contra el exterior. Es decir, si alguien mata a alguien de su propio clan, hay un problema, pero si mata a individuos del clan enemigo, es un héroe. Aquí el perfil del asesino en serie se vuelve borroso, porque el comportamiento de matar repetitivo, dependiendo de su objetivo, es una enfermedad o una competencia, y en la Edad de Hielo la distinción la determina la identidad de la víctima. ¿Tu propio grupo? Asesinato. ¿De otro grupo? Éxito. Esto no es una evaluación moral, esto es una realidad biológica, porque sobrevivir a veces requiere matar, y algunos individuos lo hacen mejor que otros. O la psicología entra aquí. La psiquiatría moderna dice que los asesinos en serie tienen una estructura cerebral específica. Disfunción de la corteza prefrontal, bajos niveles de serotonina, falta de empatía. ¿Pero esta estructura existe solo en humanos modernos? No. Empezando por los neandertales. Incluso en especies de homínidos anteriores, había variaciones neurológicas similares.
Es decir, en la edad de hielo también vivían individuos psicópatas. Y estos individuos irían a prisión en la sociedad moderna. Pero en la edad de hielo, quizás se convertían en cazadores, quizás se convertían en protectores de la tribu, porque la falta de empatía es una ventaja en una caza de mamut. No sentir miedo es poder en un encuentro con un clan enemigo. Y no sentir remordimiento después de matar aumenta la tasa de supervivencia. Por lo tanto, la estructura social de la edad de hielo pudo haber optimizado no el perfil de asesino en serie moderno, sino a los individuos con capacidad de matar. No los hizo criminales, los hizo expertos. ¿Pero todo esto es especulación? Quizás, porque no tenemos actas de asesinato de la edad de hielo. No hay perfiles psicológicos. No podemos sacar temperamento del ADN, pero tenemos huesos. Y los huesos cuentan algo. El doble golpe encima de los huesos no es accidente. La herida de lanza en Shanidar no es casualidad. Las marcas de carnicería en Grandolina no son obra del hambre. Los 33 cráneos de Ovnet no son muerte natural. La tasa de violencia del 40% en Jebel Sahaba no es coincidencia. O todo es intencional, todo calculado, todo repetido. Los datos arqueológicos muestran esto. Solo en el 2% de los fósiles del periodo Pleistoceno hay marcas de violencia traumática. Muy poco. Pero este 2% es extremadamente intenso. Porque la violencia era rara pero intensa. Cuando un individuo moría, generalmente moría de una forma muy mala. Y en algunos casos hay múltiples individuos que murieron de la misma forma. Esto no es una anomalía estadística. Esto es un patrón de comportamiento. Finalmente, Otzi, el hombre de hielo, 3300 a.C. No es exactamente edad de hielo, pero está cerca. Encontrado en los Alpes. Ropa, armas, equipo. Y vida. ¿Cuál fue la sustancia con la que detuvieron la infección? ¿Cómo fijaron el hueso? ¿Cómo repararon el tejido muscular? Esto no es especulación, o son necesidades matemáticas, porque el hueso está ahí, curado. Y esto no se explica solo con suerte. Esto significa un sistema, protocolo de emergencia, ingeniería de trauma paleolítica. Y nadie te contó esto, porque todos hablan de matar. Pero el verdadero milagro era revertir la muerte. Suscríbete, porque vivir en la edad de hielo no era coraje. Hacer vivir era ciencia.